Buenas tardes, bienvenidos de regreso a este segundo día de Inconscientes Postmodernos. Tenemos el gusto de presentar este conversatorio número 2, el conversatorio que se llama Movimientos Sociales, los jóvenes y los movimientos sociales, y tenemos el enorme placer de contar con la doctora Mabel Burín y la doctora María Lucero Jiménez, quienes nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos de tenerlas por aquí y con muchas ganas de escucharlas. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por presentarlas. Mabel Burín es doctora en psicología clínica y psicoanalista. Es especialista en género y salud mental, miembro de la World Federation for Mental Health, asesora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Es cofundadora del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires, autora de Género, Psicoanálisis y Subjetividad, Género y Familia, Varones, Género y Subjetividad Masculina, La Crisis del Patriarcado y Jóvenes en Movimiento en el Mundo Globalizado, que es un poco el pretexto o el texto que nos provoca o que nos convoca este día. Es un libro que fue compilado por María Lucero, a quien voy a presentar de una vez, si les parece bien. María Lucero es doctora en Sociología por la UNAM, tiene un postdoctorado en Estudios de Género en UCES, Argentina. Es investigadora de tiempo completo en el CRIM, en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Recibió el premio de la UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en el 2013 y ha sido presidenta del Colegio Personal Académico del CRIM. Es docente en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo seminarios para maestría y doctorado, tutora de alumnos de posgrado en sus áreas de estudio, tanto de maestría como de doctorado. Asimismo, es tutora de postdoctorado en género en Argentina y otras instituciones nacionales. Es autora de diversas publicaciones relativas a problemas de desarrollo, políticas de población, género y masculinidad, juventud, precarización laboral en el mundo globalizado y movimientos sociales. Es autora de diferentes libros e innumerables artículos y ponencias. Ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales, igual que Mabel. Ha coordinado redes y proyectos internacionales y multidisciplinarios y publicado libros bajo su coordinación acerca de crisis de la masculinidad y laboral, jóvenes precarizados en el mundo globalizado, movimientos sociales y los jóvenes en México, España, Argentina y Chile, formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado. Es evaluadora de proyectos, artículos y libros en diversas instituciones nacionales e internacionales, miembro del comité editorial de diversas revistas especializadas, dictaminadora en diversas instituciones nacionales y extranjeras de proyectos y libros, y es parte de diversos órganos de la sociedad civil. Pues como ven, tenemos a unas súper especialistas en el tema. Les comentaba que un poco el pretexto o el texto del que surge este conversatorio es el libro que habla justamente sobre el tema que nos convoca, que es la globalización, los movimientos sociales y los jóvenes y cómo se insertan en estos movimientos. Este libro surge de una investigación internacional multidisciplinaria entre Chile, Argentina, México y España, de la que, por favor, Lucero, te pedimos que nos platiques un poquito más. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Mabel. Es un gusto compartir con ustedes. Como queda claro, yo soy socióloga, vengo del área de las ciencias sociales, pero me encanta el diálogo multidisciplinario y le doy enorme importancia a todas las ciencias que tienen que ver con la psicología, en todas sus vertientes de psicoanálisis. Realmente he aprendido mucho en este diálogo. Y la idea del libro que comenta Erika, que tuve el honor y gusto de coordinar, surge, fíjense, porque nosotros hicimos antes un libro que se refería a la precarización de la juventud y documentamos casos diversos de distintos sectores sociales en México y Argentina, encontrando que en verdad había un proceso de precarización de las condiciones de vida de la juventud y que en muchas ocasiones había una situación, por lo menos en México todos lo conocemos, de que ante la falta de oportunidades, los jóvenes, y algunas mucho menos jóvenes mujeres,
se incorporan a elementos de delincuencia, a crimen, a narcotráfico, que son cientos de miles, ¿no? Algunos obligados, algunos porque es un imaginario a alcanzar. Hay ahora toda una cultura de la masculinidad vinculada a esto que estamos empezando a estudiar en el norte del país. Y bueno, salimos de este libro, la verdad, muy deprimidas, muy deprimidos, como que el mundo estaba bastante feo. Y pensamos que era importante investigar algo que nos diera esperanza, algo que construyera futuro, que construyera propósitos. Y sabíamos que existían movimientos en el mundo, que los jóvenes no necesariamente se dan por vencidos, ni se insertan de la manera en un sistema que los excluye, sino que hay jóvenes que se organizan y que demandan cosas que para ellos y ellas son importantes. Y por eso emprendimos este proyecto. Al entrar el tema, Benjamín Tejerina, que dirige todo un área importante en el País Vasco de movimientos sociales, junto con Yolanda Agudo, de la Universidad a Distancia, de la UNED española, se interesaron por participar porque ellos habían vivido lo que era un movimiento social muy, muy importante que dio lugar al nuevo partido político, pero muchos años fue un movimiento propiamente dicho, y se quiso ver cómo se había desarrollado este movimiento. Y por otro lado, en Chile, y fíjense qué oportuno este conversatorio, surgió desde entonces un movimiento social con mucha participación de mujeres, pero no solamente con temas de mujeres, que reivindicaba muchos derechos sociales que se perdieron durante la dictadura, derechos que quedaron conculcados incluso a nivel legal, porque su constitución avalaba la privatización de todo y prácticamente indicaba que solo si tú nacías rico tenías un futuro en Chile, ¿no? Como ustedes saben, en México durante muchas décadas la educación fue la garantía, prácticamente garantía de una movilidad social ascendente en el país. Y las y los jóvenes y sus padres y madres luchaban con todo porque uno pudiese estudiar, porque si uno estudiaba se garantizaba una inserción mucho mejor que la que ellos habían tenido a la sociedad. No se tenía que haber nacido en una familia con recursos. Bueno, en Chile ven lo que pasó, un movimiento que se sostuvo en el tiempo, que no se dio ante ciertas prerrogativas y ahora van a hacer una nueva constitución. Vamos a ver qué pasa, pero digamos la juventud ya tuvo un gran éxito. Y en este libro que tiene un tiempecito publicado, nosotros damos cuenta del surgimiento de esos movimientos, lo cual me da un enorme gusto porque no sabíamos que iba a alcanzar esta envergadura. Tampoco sabíamos que serían las jóvenes chilenas las que nos darían las poras y eslogans de la defensa de nuestros cuerpos en el mundo público, ¿no? Ya conocen todos estos movimientos y bueno, son chilenos. En, Antes Chile estaba como muy apagado, Argentina siempre ha estado muy movido y México, como ustedes saben, tiene como ciclos. Y muchas veces los movimientos están, pero no son visibles, porque los medios de comunicación no los visibilizan y no existía la importancia que ahora hay de las redes sociales, ¿no? Bueno, en todo este contexto surgió este libro con la participación de especialistas desde la economía hasta el psicoanálisis, pasando por la antropología, por la sociología, y vimos como distintas formas de abordar el tema de los movimientos sociales de los jóvenes. Y bueno, les voy a dar algunos puntos de partida ya que tenemos tiempo, porque sí me parece que es importante situar al sujeto social. Creo que el sujeto siempre es social, podríamos discutirlo, pero de alguna manera, si no determinado, estamos muy condicionados por el entorno en que nacemos y nos desarrollamos. De ahí que este diálogo multidisciplinario sea tan importante y que yo creo que deba siempre ponerse el acento en factores de la estructura económica, de la estructura del empleo, de la educación, para dar cuenta de cómo se están socializando estos sujetos sociales y luego poder comprender conductas, comportamientos, deseos,
todo en lo que ustedes son especialistas, ¿no? Además de todos los elementos en que ustedes son expertas, pero estos fenómenos de carácter estructural sí nos ha parecido muy importante, ¿no? Y bueno, todos y todas las autoras del libro coincidíamos en que estábamos y seguimos viviendo una situación de incertidumbre y precarización generalizada, que no es nueva, pero que sí se ha ahondado en muchos países de América Latina y en muchos también de los europeos. Si ustedes se dan cuenta, hace ya varios años que se cuestiona el modelo de desarrollo seguido aún por los países ricos, más ahora en el COVID. Se habla de la necesidad de generar un nuevo modelo civilizatorio en donde podamos tomar en cuenta, por supuesto, una mayor igualdad social, una gran mayor igualdad de oportunidades, pero también una relación distinta con la naturaleza, no solamente entre seres humanos de distintas edades o los muy diversos géneros, sino también con la naturaleza. Pero en el momento que hicimos el libro, pues la situación ya estaba bastante grave. Nos dimos cuenta que la supuesta estabilidad económica y la bonanza, entre comillas, en realidad se había traducido en pérdida de poder adquisitivo para grandes capas de población. En el caso mexicano, particularmente, que yo he estudiado más, pues se dieron muchas décadas de crecimiento económico con una mayor equidad que la que existe a partir de 1985. Aquí se han dado procesos de enriquecimiento, pero cada vez más en menos manos y un engrosamiento de las capas de población que no tienen recursos de ninguna naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, el COVID nos hizo conscientes, a pesar de que hay voces que tratan de no decirlo, ¿verdad? Que el sistema de salud de México estaba desmontado, desmantelado, que durante décadas deliberadamente no formamos a los médicos que íbamos a requerir, que los hospitales se quedaron a la mitad, se cobraron, pero no se terminaron, que había algunos que no tenían ningún material ni personal. Y ahora pues estamos viviendo una gran crisis sanitaria por esa situación. Nosotros en el libro no nos dedicamos a salud, pero sí dábamos cuenta de procesos de empobrecimiento, de precarización. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de ser un país subdesarrollado y nunca rico, que nunca lo hemos sido, y siempre hemos sido dependientes, si no fue de España, fue de Inglaterra, luego de Estados Unidos, pero siempre, ¿no? En una situación de dependencia. Pero México garantizaba ciertos derechos sociales a su población y eso se fue perdiendo. Es lógico, si tenemos un 60% de población que no tiene un empleo formal, lógicamente toda esta población carece de derechos. Y los jóvenes que era nuestro sujeto de estudio, pues son personas que están ingresando ahorita en la educación y en muy poco tiempo en el empleo de una situación precaria. O sea, conseguir ahora un empleo, como llama la Organización Internacional del Trabajo, el empleo digno, ¿no? Que es un empleo que te da la oportunidad de satisfacer tus necesidades, que te puedes dedicar también a seguirte formando, porque fíjense qué situación. Antiguamente uno se formaba en una carrera y se acababa. Ya luego te dedicabas a trabajar. Ahorita todos los especialistas establecen que si uno quiere hacerla en el mundo laboral, vamos a estar educándonos de forma permanente. Y mucha de esta educación ya tampoco es accesible. Son diplomados, son maestrías, son cosas muy caras a las que accede poca población, ¿no? Entonces, crece el desempleo, se ha ido desplazando el estado de bienestar por un estado que se impone a través del mercado, ¿no? Y esto, digamos, no lo dice solo México. Hay autores que seguramente conocen, como Tomás Piketty, que no siendo una persona demasiado progresista o de izquierda, sí habla, ¿no? De esta concentración del ingreso que está generando muchísima pobreza y planteando que incluso para la sobrevivencia del sistema y del planeta
se necesita poner un alto, que ojalá esto fuese posible después del COVID, y escuchar otras voces que muchas veces se consideran disidentes, pero que en realidad son voces conscientes de personas que están anunciando que pues no vamos bien, ¿verdad? En el mundo surgen entonces nuevos actores colectivos con distintas características y trascendencia. Muchas de sus formas de acción se distancian de dinámicas institucionales. La constitución de estos movimientos se da en un contexto de profundos cambios que dan cuenta de las dificultades de las sociedades para adaptarse a los actuales procesos de modernización y de globalización. Muchos movimientos de estos están cuestionando esto, ¿no? Que en otras edades tal vez se da como un hecho. El mundo está globalizado y no hay remedio. Muchos jóvenes dicen, está muy bien integrarnos, pero vamos a cuestionarnos de qué forma lo estamos haciendo y si realmente son procesos libertarios o son procesos que más bien nos están sometiendo. El actor colectivo crece en un específico contexto de la llamada sociedad de la austeridad, que se ha definido como un proceso de implementación de medidas económicas y políticas tendientes a una disciplina, a una restricción económica, social y cultural. La aplicación de ese concepto es inseparable de la idea de inevitabilidad. Todo el tiempo nos dicen que no hay otro modo, que es inevitable, que tenemos que adaptarnos, que así nos tocó, que el mundo siempre ha sido complicado y que no tiene caso cuestionar mucho, que mejor nos adaptemos. Ahorita existe ese lugar común. No importa si ganas $200 al mes, eres afortunado, tienes trabajo. No importa si te están pagando la mitad del salario sobre pretexto de que es en Zoom y entonces no te tienes que trasladar y te redujeron el salario a la mitad. Y lo tienes que aceptar porque está la cantidad de desempleo y tú necesitas sobrevivir, ¿no? Aquí, digo, no voy a entrar a fondo, pero si hacemos un análisis por género, veríamos cómo somos las mujeres las más sobreexplotadas, porque además por condición de género estamos dispuestas a cualquier trabajo con cualquier remuneración con tal de cumplir con nuestros mandatos de género, que están muy centrados en el cuidado de los demás y en la manutención, porque bueno, en México ya la tercera parte de los hogares tienen jefatura femenina sin presencia de hombres, ¿no? Entonces esta idea del proveedor sí sucede en algunos sectores de la sociedad, pero en muchos otros no. Somos las mujeres las que tenemos que responder. Y ahora yo les cuento, 90% de los Zooms de mi universidad, la UNAM, tienen que ver con el uso del tiempo, todo lo que estamos teniendo que trabajar dentro y fuera del hogar. Las académicas que tienen hijos pequeños no la están haciendo realmente. Es muy difícil que los niños no estén en el colegio, ¿no? Entonces, todo esto se suma a un proceso de precarización y no hay tiempo para desarrollar el trabajo remunerado, para capacitarse. Entonces, una de las consecuencias de este confinamiento obligado seguramente va a ser para muchos sectores, pero particularmente para mujeres, quedarse atrasadas en el desarrollo de sus habilidades y esto va a tener consecuencias en su futuro inmediato. Estamos seguros de eso, ¿no? Bueno, ante todo, los movimientos se dan en muchos ámbitos y en muchas ocasiones nos damos cuenta de que se están ocultando las verdaderas causas de los procesos. Por ejemplo, cuando a una persona se le desemplea, seguramente ustedes de su especialidad han visto que la gente al no tener empleo se deprime mucho porque el trabajo tiene muchas implicaciones, no es solamente ganar dinero, pero no hay una conciencia de que esto parte de un desarrollo del empleo mundial y nacional y no es tanto que sea culpa de una persona en lo individual. Y esta falta de comprensión de las causas profundas también está afectando mucho a los individuos, ¿no? Bueno, les cuento que la categoría de nuevos movimientos sociales surgió a mediados del siglo XX y tiene que ver con la identidad y las nuevas formas de lucha.
Se trata de luchas de muy diverso tipo, feminismos, todo en plurales, ecologismos, la paz, las culturas de paz, la diversidad sexual, los movimientos por construir lo común, por cuestionar el individualismo, por generar solidaridades. Hay muchos movimientos en el mundo, ¿no? Es interesante introducir el concepto de movimiento social y les cuento que esto, bueno, fue, digamos, estudiado a profundidad y fue muy bien definido por un autor que se llama Alberto Melucci, que él es un clásico de los movimientos sociales y que los define como una forma de acción colectiva que tiene varias características. Apela a la solidaridad, explicita un conflicto social, una relación entre actores por la lucha en torno de los mismos recursos. Tercero, rompe los límites del sistema en que se produce. Estos límites indican el campo de modificaciones toleradas por su estructura. Por otra parte, se ha planteado que la capacidad de los movimientos para producir ruptura en los límites del sistema de relaciones sociales en el que se desarrolla su acción es básica para diferenciarlos de otros fenómenos colectivos. Uno de los elementos más importantes es que se trata de esfuerzos que buscan transformar. Los cambios tienen diversas magnitudes, pueden afectar al conjunto de la sociedad o algún aspecto de los mismos. Pueden promover o resistir un cambio en la sociedad o grupo de los que forman parte. De tal manera que podemos decir que existen movimientos sociales de carácter revolucionario y otros que no lo son. Es importante ver que no necesariamente se conforma un movimiento para avanzar, por ejemplo, en derechos. Puede haber un movimiento para impedir el ejercicio de derechos, porque un sector de la población se sienta amenazado. Esto pasa mucho en relación con los derechos de las mujeres. Yo siempre les digo a las alumnas, aguas que no todo está ganado para siempre, ¿eh? Esta es una lucha permanente y cada vez que avanzamos en algo va a haber fuerzas que van a tratar de retrotraer el derecho, el ejercicio del derecho, ¿no? Y lo vemos en la heterogeneidad de la República Mexicana. No es lo mismo la Ciudad de México que casi todo el país, ¿no? En los derechos de mujer. Y en la provincia, mal llamada provincia, en los estados de la República, hay muchísimos movimientos contra el desarrollo de los derechos femeninos. Y realmente, legítimamente piensan que es una amenaza al funcionamiento de la sociedad, a la estabilidad. Bueno, somos las culpables de que los muchachos no coman bien, somos los culpables de su obesidad, porque ya no cocinamos como lo hacían las abuelas, somos las culpables de no estar en casa cuando se nos necesita. Entonces hay un reclamo permanente y hay movimientos que van en ese sentido, de limitar derechos. Otros muchos, como los que nosotros estudiamos en el libro, son más de carácter progresista, por decir, ¿no? Es decir, se lucha por ejercer derechos, por visibilizar injusticias y tienen temas específicos. Resulta entonces más conveniente relacionar movimientos sociales con procesos de cambio social en lugar de definirlos como destinados a producir determinada clase de cambios en la sociedad. En ese sentido estaríamos definiendo mejor el concepto. Otro aspecto importante es entender a los movimientos sociales como sistemas de acción simbólicos. Son productos de la construcción de procesos de interacción, negociación y conflicto, y es en ese sentido que podemos hablar de acción colectiva y de unidad. También es importante apuntar que los movimientos tienen fases de visibilidad y de latencia, en donde esta visibilidad parece más interesadas en construcción de identidades. En los últimos tiempos hemos vivido de manera destacada respuestas institucionales que criminalizan y estereotipan a los jóvenes. Se da una desatención a los problemas de los jóvenes. Se ignora el hecho de que más de 515 millones de jóvenes en el mundo viven con menos de $2 al día. Nosotros hemos considerado que la vulnerabilidad social de la juventud que estudiamos
Se define por el incremento de la pobreza, el desempleo, la informalidad, la precarización laboral, los embates a los sistemas de pensiones y jubilaciones, la afectación de los derechos y conquistas de los sindicatos, la disminución de la cobertura y acceso a los servicios de salud, la atenuación del sistema educativo como elemento asociado a la movilidad social ascendente, el crecimiento de la violencia, que es de muchos niveles, desde la violencia del Estado, de la violencia física, obviamente los feminicidios, pero no solo eso, también la violencia de carácter simbólica y la inseguridad. Un aspecto adicional, la ascendente aspiración al consumismo como forma de confort emocional, de inclusión social y de pertenencia, situación que confronta a los jóvenes entre lo que son y lo que pueden ser, entre lo que tienen y lo que aspiran a tener. En el análisis de la encuesta de la juventud en México se muestra que estos elementos aspiracionales son realmente muy graves. Hay un trastocamiento de valores en el sentido de la realización de vocaciones, de servicio, de solidaridad, de comunitariamente lograr cosas a consumir. Y muchas personas son capaces de cualquier cosa con tal de no disminuir su nivel de consumo. Y además está el asunto de las marcas, lo aspiracional que siempre viene del extranjero. En el fondo, una sociedad que es clasista, con dosis importantes de racismo, que no estudiamos, que no reconocemos, pero que están presentes. Desde los años 50, Octavio Paz definió muy bien cómo estaba esto en México, ¿no? Y ahora lo vemos con las corrientes migratorias, con nuestra aspiración de parecernos más a los Estados Unidos, a un modo de vida, bueno, hasta los cuerpos, ¿no? Es aspiracional, los cuerpos sajones, totalmente imposibles de lograr con los cuerpos de las mexicanas, ¿no? Entonces encima conlleva una frustración impresionante con incremento de anorexia, bulimia y procesos muy graves que tienen que ver con las aspiraciones que se van creando en estas juventudes, ¿no? Coincidimos en que es necesario tener presente que si bien el proceso de individualización abre oportunidades en términos de incremento de autonomía de las personas, también genera riesgos e incertidumbres y, por supuesto, desigualdad. Es posible advertir que si la erosión y desvinculación de los referentes tradicionales que caracterizaron y posibilitaron la individualización no se ven acompañados de la generación de nuevas formas de vínculo social, de la creación de nuevos imaginarios colectivos, se corre el riesgo de que esta individualización devenga en un individualismo narcisista que lleva a la automatización, a la privatización y fragmentación del espacio social, atentando contra la viabilidad incluso de la democracia, que es algo que nosotros, por lo menos en teoría, todo el tiempo tenemos como referente, ¿no? Es interesante documentar, como lo hacen los autores del libro en cuestión, que la participación de la juventud en organizaciones y movimientos va a constituir una especie de antídoto contra el aislamiento y la depresión. La doctora Burín ya va a hablar mucho de esto, ¿no? Los jóvenes reconocen que viven en una sociedad que les marca que lo más importante es el éxito individual. Y cada vez más, pese al avance de la tecnología, están más aislados. Esto es muy interesante, como por un lado la tecnología posibilita elementos de vinculación, pero por otro lado también establece un cierto tipo de comunicación que está arrancando otras formas de comunicación que eran muy valiosas. En nuestras sociedades donde la exclusión se naturaliza y se reproduce la intolerancia, los prejuicios sociales, los estereotipos juveniles que fomentan, entre otros, los medios masivos de comunicación, están generando una situación en la que la juventud se convierte como en algo muy peligroso para la sociedad. Cada vez más en el imaginario mexicano, los jóvenes son un problema por distintas razones, ¿no?
no hay una comprensión profunda de sus necesidades y de por qué se están organizando. Esto es típico con las jóvenes, ¿no? Lo que se discute mucho en medios es por qué pintaron una pared o por qué pintaron a un, aquí dicen el ángel, pero es la ángela de la independencia. Entonces, ¿cómo se atreven a pintar un monumento, no? Y esos son los monumentos de nuestra historia. Ellas responden, en efecto, esa es la historia. El presente es el hostigamiento, la violación, el feminicidio. Y no queremos monumentos del pasado. No, de hecho, no necesitamos monumentos. Necesitamos vivir tranquilamente. Y ese discurso, que es incluso de artistas, intelectuales, no es comprendido por la mayor parte de la sociedad, porque se da un proceso de estigmatización de los movimientos. Entonces, se puede decir, no es la manera en que se deben hacer las cosas, deberían de hacerlo de otro modo, pero bueno, ellas son producto de una manera de estar en el mundo, de una manera de organizarse, no vinieron de otro planeta, ¿verdad? Y si ellos ejercen violencia, que desde mi punto de vista nunca es el camino, hay que comprender de qué violencia viene, desde sus hogares, desde el Estado, la policía, todo lo que están viviendo, ¿no? Se han planteado en diversos debates qué nos une más allá de los procesos de exclusión y dominación que son comunes en nuestros países, y se han respondido ellos mismos. Nos unen esas ganas de transformar la realidad que nos rodea, pero el asunto está en qué caminos construimos y elegimos para generar cambios duraderos que no abarquen solo la lucha de mi organización. Esto es textual de ellos. Uno de los espacios centrales, las juventudes que integramos en nuestros países están demasiado fragmentadas y por tanto nos es mucho más difícil encontrar banderas, estrategias y una agenda temática común, pues los problemas a los que nos enfrentamos son los mismos. Saben que padecen lo mismo, pero es muy difícil unificar una lucha. Esta es una gran pregunta para la globalización. ¿En qué sentido nos comunicamos y qué tanto posibilita realmente una lucha en común? Y la gran pregunta del último libro que hicimos, ¿es posible hacer algo si no es de forma globalizada? ¿Lo podemos hacer cada país o cada sector? Yo creo que no, que justo la globalización nos muestra que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Voy a tomar un poco de agua. Bueno, no sé si quieren que paremos. ¿Alguna pregunta, Erika, para dar mayor dinamismo? Sí, me surgieron varias, Lucero. Bueno, están preguntando un poco en el público sobre el título del libro, que Ajá, es Jóvenes en Movimiento en el Mundo Globalizado. exacto. Y por otro lado, bueno, tú hablabas, por ejemplo, de los movimientos sociales como espacios de socialización, ¿no? Sí, Y como puntos también de encuentro, y cómo de pronto, pues, este punto de encuentro se vuelve un espacio virtual, ¿no? Porque la ajá, articulación ahorita está dada, no solo ahorita en la pandemia, sino en general, pues, con el uso de la tecnología, pues ahorita el mundo virtual es el que se vuelve el espacio de encuentro, ¿no? Y quizá a lo mejor, pues lo que permite o facilita justamente que haya más gente anexándose, por ejemplo, a estos movimientos. Sin embargo, me quedo pensando un poco que el espacio virtual también es un espacio que puede generar mucho aislamiento, ¿no? Y entonces creo que por un lado puede facilitar esta comunicación, esta socialización, este encuentro, y por otro lado también desvincularnos una realidad y desvincularnos una afuera, y generarnos un mundo muy particular y muy propio, porque uno acaba viendo siempre y retroalimentándose ya en sus propias noticias y en su propia ideología, ¿no? Entonces, ¿cómo mediaríamos, cómo entenderíamos esto? ¿Tú cómo lo piensas? ¿Ustedes cómo lo piensan? sí, a mí me parece que ese es un cuestionamiento muy importante en el mundo actual, donde creo que el medio o el instrumento se está confundiendo
con la finalidad. Entonces, este encantamiento con la tecnología, que dejamos de ver solo como un instrumento y consideramos que es la base de toda relación social, creo que es algo que debemos cuestionar. Es decir, está genial este Zoom y que muchas gentes se pudieron sumar y de otra manera no podríamos conocernos. Pero yo cuestiono mucho el conocernos así. Lo vivo a la hora de mi docencia. Yo doy un seminario en el posgrado y mi relación con los y las alumnas a partir de la pandemia no es la misma que la que logré establecer cuando era presencial. Y siempre les digo, este es un instrumento muy bueno, no tuvimos que interrumpir los posgrados, vamos avanzando, pero démonos cuenta de que la expresión corporal del grupo en su conjunto, muchísimas cosas que están en lo presencial se están perdiendo. Y también consideren que ustedes, al estar aislados, están perdiendo muchas cosas que no hay que acostumbrarse a vivir sin ellas, sino más bien pensar en cuanto pueda, eso yo lo voy a retomar, el tocarnos, a abrazarnos, el besarnos, el felicitarnos de otro modo. Ahora todo es con distancia. El otro, la otra, representa un peligro, es una posibilidad de que me enferme y tal vez me muera. Es una situación muy, muy grave. Y me preocupa que algunos jóvenes lo están viviendo como, por mi ideal, permanecer en casa, no salir y estar acá. Personas que no han hecho familia, que tienen poca experiencia de relación con otros. Entonces, yo pienso que sí, hay una responsabilidad nuestra de hacer un llamado de atención en todos nuestros ámbitos a que esto realmente es un mundo anómalo, no es lo deseable. Es lo que tenemos, que bien que lo tenemos, pero no sustituir. Y muchísimas otras cosas las hemos perdido, tenemos que aceptarlo, que es un año perdido en muchos sentidos, ¿no? Si no lo reflexionamos así, yo creo que sí puede provocar que se generalice algo que estaba pasando, ¿eh? En México ya no es raro, jóvenes que todo lo hacen virtualmente. Jóvenes de 27, 28 años que no tienen amigos con los que ir a tomar una cerveza, no tienen novias, tienen una doble vida en la virtualidad y en esa virtualidad hasta, yo no sé cómo es el juego, nunca he entrado, pero hasta pagan, ¿eh? Y ocupan espacios donde ellos son otro personaje, el personaje que les gustaría ser. Y los elementos de la sexualidad también, ¿no? Esta virtualidad está teniendo influencia y consecuencias. Yo Claro, es creo que esto donde, hay, ¿verdad? sí, que donde esta interacción y estos vínculos están mediados por una tecnología, algún tipo de dispositivo o alguna forma en que se genera una barrera, ¿no? Sí, yo diría eso. No sé, Mabel. Puedo agregar algo a esto que estás planteando antes de empezar con el planteo que quería hacerles. Y es que en este contexto de la virtualidad y del confinamiento obligatorio, desde la perspectiva de la salud mental de la gente, se crean lo que llamamos contextos emocionales tóxicos. Estoy utilizando un concepto, un criterio freudiano acerca de lo que en los textos freudianos se llamó la toxicidad pulsional, cuando suceden quantums pulsionales que desbordan a un sujeto en su capacidad para poder tramitarlas subjetivamente. Entonces aparece un yo desbordado, en el texto freudiano era desbordado por sus pulsiones, pero en este caso, cuando hay estas situaciones de aislamiento, de confinamiento, se produce lo que llamaría desarrollos emocionales tóxicos. Algunos de los básicos son el miedo, otro es la ira, la furia, y otra es la angustia. Y son todos desarrollos emocionales como resultado de movimientos pulsionales que no se pueden procesar a través del trabajo o del contacto social o de la puesta en circulación de estas emociones en relación
con los otros, con la gente y con lo que hacemos con la gente. Entonces, por supuesto, algunos de los efectos pueden ser lo que llamamos habitualmente cuadros fóbicos, estados depresivos, trastornos psicosomáticos, lugares, modalidades de descarga de estos contextos emocionales tóxicos que no podemos procesar o tramitar subjetivamente de alguna otra manera. Entonces, si faltan estos contextos sociales, es difícil poder hacer transformaciones apropiadas, ¿no es cierto?, y saludables para los sentimientos de ira, o de furia, o de enojo, o de miedo, o de tristeza, que son lo que llamamos las emociones básicas. Bueno, esto era lo que podría aportar en relación con eso que estabas comentando, sobre efectos del aislamiento, ¿no? No sé si les parece bien que plantee el aspecto que estudiamos nosotros de esta investigación que planteó Lucero. Lucero nos dio un marco general de qué se trataba esta investigación. Nosotros hicimos esta investigación en el marco de la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, donde yo dirijo el programa de estudios de género y subjetividad. Allí dirijo un programa postdoctoral en estudios de género, una maestría en estudios de género, investigaciones, en fin, distintos desarrollos. Quería comentarles que nuestro estudio tuvo un punto de articulación central, que era el análisis de la construcción de las subjetividades de un grupo etario, una población juvenil que reside en Buenos Aires y el conurbano, gente que tenía edades entre 19 y 30 años. Ese era el colectivo estudiado por nosotros. Hicimos también una aproximación desde la perspectiva del género, que nos sugiere que así como existe una marcada diversidad intragénero, o sea, al interior de un mismo género, también podemos advertir en forma creciente semejanzas entre los géneros, no solamente diferencias. De modo que, más allá de las clásicas divisiones por género para analizar a los sujetos, también proponemos estar atentas a las semejanzas entre los géneros de acuerdo a los estilos de subjetivación que presenten. Esto se ha llamado en algún momento la desgenerización de la tendencia actual de las relaciones que hay entre los géneros, o sea, una dilución de la polaridad clásica entre los géneros que está disminuyendo de modo notorio. Este estudio que hicimos, centrado en la construcción y la disposición de distintas modalidades subjetivas, habrá de aportar como valor distintivo a lo que planteó Lucero, una exploración en profundidad de rasgos subjetivos tales como la creatividad, la tenacidad y la persistencia, la tolerancia a los riesgos y a las exigencias, la capacidad para enfrentar situaciones adversas inesperadas y la capacidad de liderazgo. Estos fueron algunos de los aspectos estudiados. ¿Y por qué esto? Porque consideramos que estos aspectos subjetivos encontramos que son rasgos asociados a factores que contribuyen a construir la salud mental de los sujetos. Y ahora les voy a comentar un poquito más sobre esto. Ocurre que la problemática de la inclusión social en roles adultos para la gente joven, que tradicionalmente estaba dada por su ubicación laboral, en condiciones, como ya nos planteó Lucero, de crisis laboral, por lo menos en la situación actual, propone que los modos de agrupación juvenil se darán por fuera del ámbito laboral, que se vuelcan hacia la constitución de movimientos sociales, a menudo contestatarios, que propongan cambios sociales cuestionando este estado de la situación. Nuestra formación psicoanalítica en el campo de la salud mental
contribuye a que exploremos a modo de interrogantes si los tradicionales, aquellos tradicionales conceptos psicoanalíticos freudianos, referidos a que construir una familia y tener una inserción laboral era garante de la salud mental de los sujetos, si siguen manteniendo su vigencia esta premisa o si requieren formulaciones más actualizadas. Les recuerdo el texto freudiano donde se plantea esto, que es en El malestar de la cultura. Y junto con esta apreciación, nuestra trayectoria en el campo de los estudios de género nos llevó a interesarnos en detectar si existen especificidades por género en los modos de inclusión de varones y de mujeres en los movimientos sociales. Consideramos que el aporte específico de los estudios de género desde el prisma de la subjetividad y su contribución a las condiciones que pueden promover la salud mental, incorpora una perspectiva que complementa y enriquece los hallazgos que provienen de otras disciplinas para entender las cuestiones de la gente joven en los movimientos sociales. Y nos preguntamos, ¿hay algunas características específicas que ofrece la incorporación a los movimientos sociales que puedan contribuir a la salud mental de la gente joven? Entonces, para esta pregunta les voy a proponer algunos criterios tomados de un amplio espectro de teorías psicoanalíticas. En primer lugar, nuestra formación psicoanalítica nos permite suponer que la inclusión de los jóvenes en los movimientos sociales los habilita para integrarse en un espacio social distinto, específico, que no es asimilable a los clásicos espacios familiares, o laborales, o deportivos, o artísticos, sino que los movimientos sociales constituirían un espacio transicional. Este es un concepto caracterizado por un psicoanalista inglés que se llamaba Donald Winnicott, que en realidad Winnicott lo propuso para otras circunstancias vitales, especialmente para los niñitos, pero creo que es aplicable aquí. En este caso se puede aplicar estos espacios intermedios entre una situación previamente establecida y el pasaje a otra aún desconocida, anhelada, pero todavía no lograda, a la que el sujeto tiende a incorporarse. El pasaje desde la adolescencia al mundo de la adultez. Esta inserción en los movimientos sociales para este grupo etario, la gente que estudiamos de 19 a 30 años, estaría favoreciendo, habilitando este espacio transicional. Estos espacios transicionales participan de una doble inscripción, son objetivos y subjetivos a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Como espacios objetivos, los movimientos sociales ofrecen a la gente joven incorporarse a grupos que diseñan determinadas actividades, se reúnen en determinados lugares, tienen ciertos tiempos definidos, tienen objetivos específicos, cuentan con una cultura propia que expresan mediante consignas, mediante lemas, proyectos, que son compartidos por todo el colectivo que está incluido en ellos. O sea, configuran una cultura específica. Pero también hay aspectos subjetivos. Por ejemplo, los movimientos sociales contienen las fantasías, las ilusiones, los deseos, las tensiones y los conflictos de los sujetos que los componen. Los movimientos sociales son destinatarios de la proyección de estas fantasías, deseos, conflictos y tensiones de los sujetos que lo integran, que se depositan en estos colectivos, ya sea para movilizar a estas agrupaciones o bien para obstaculizarlos. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, estos movimientos sociales requieren de quienes lo integran, en primer lugar, una actitud de identificación y de compromiso con los proyectos, con las actividades de estos movimientos, que da como resultado algo que se llama, lo que caracterizamos como reconocimiento mutuo.
la búsqueda y el logro de reconocimiento por parte de sus pares es una de las motivaciones subjetivas fundantes para que la gente joven se incluya en estos colectivos. Tanto es así que si el grupo, si el movimiento fracasa en reconocer y aceptar a algunos de sus miembros, ya sea porque tiene rasgos de personalidad que son contrarios a la cohesión grupal, o bien porque tienen disidencias con los proyectos o con las modalidades de interacción de ese grupo, ocurriría una crisis y una ruptura en el movimiento que puede llevar no solo al quiebre y a la claudicación de ese movimiento social, sino también a una profunda situación de crisis personal en los miembros que lo integran. Así que en términos de las condiciones necesarias para contribuir a la salud mental de sus integrantes, este sería un factor de riesgo que operaría en detrimento del bienestar subjetivo de los sujetos involucrados. También se pueden plantear problemas por el reconocimiento cuando hacemos un análisis desde la perspectiva del género. Por ejemplo, el supuesto de igualdad entre los géneros puede entrar en crisis cuando al interior de la organización se perciben desigualdades, inequidades, por ejemplo, en la distribución y asignación de tareas, de tiempos, de dedicación, a menudo desigualdad en las oportunidades de acceso a los medios de difusión, a tomar la palabra en público. Todos estos constituyen factores de desigualdad entre los géneros que a menudo se producen y que llevan a situaciones críticas al interior del movimiento. En segundo lugar, esto era respecto de los movimientos sociales como espacios de transición, espacios transicionales. En segundo lugar, otro aspecto que podría destacar desde la perspectiva psicoanalítica es que la participación de los jóvenes en los movimientos sociales crean figurabilidad. ¿Qué significa esto? Que vuelven figurable, representable, comprensible muchos aspectos de la realidad vivida, de la realidad que padecen, por ejemplo, ante la falta de trabajo en sociedades crecientemente desiguales, que excluyen principalmente a la gente joven del universo laboral. Esta posibilidad de tener una representación subjetiva y social de lo que sucede en situaciones de crisis, les permite sobrellevar estas situaciones de crisis, contando con marcos de comprensión para la condición actual, marcos de comprensión que les habiliten para operar ante estas nuevas realidades, si las nuevas realidades llegan a ser desesperantes, como a menudo lo son. El riesgo de catástrofe subjetiva también existe aquí, con una ruptura de todos los recursos previos de comprensión, que esto está siempre como telón de fondo amenazante para estos grupos, estos movimientos sociales. Pero al reunirse con sus pares y al encontrar nuevas significaciones a sus sufrimientos, nuevas claves de comprensión de estos padecimientos, el colapso subjetivo deja de ser tan amenazante, porque puede compartir con sus pares sus observaciones, porque puede hacer el análisis de lo que sucede y la reflexión crítica. Este sería el beneficio de la figurabilidad. Volver representable lo irrepresentable, lo indecible, que de lo contrario se inscribiría en su psiquismo como un hecho traumático. Entonces, esta figurabilidad habilita a que la participación en los movimientos sociales deje un poco de lado, mitigue el riesgo de los padecer hechos traumatizantes. En tercer lugar, otro aspecto que contribuiría a la salud mental de la gente joven que se incorpora a los movimientos sociales consiste en la ampliación de su repertorio deseante.
¿Qué quiero decir con esto? Quizás en este punto, en el punto de ampliación del repertorio deseante, aquí es donde podamos observar situaciones más novedosas desde la perspectiva del género. Cuando consideramos que las mujeres, como el grupo, es el grupo que más ha innovado en sus modos de desear en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque en tanto los estereotipos tradicionales de género masculino nos ofrecían figuras de varones que a lo largo de la historia han participado en movimientos sociales de todo tipo, con amplios despliegues en el ámbito público. Por el contrario, los estereotipos de género femeninos tradicionales se referían a mujeres cuyos deseos se desplegaban al interior de la vida familiar y doméstica, en el ámbito privado. Las figuras femeninas que escapaban a estos estereotipos mostraban subjetividades calificadas a menudo como transgresoras, y su destino, el destino de este repertorio deseante, era a menudo la condena social, la exclusión, e incluso la muerte, como le pasó a Olympia de Gouges cuando durante la Revolución Francesa ella quiso hacer la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, y fue condenada a la guillotina. No entraba dentro de los repertorios deseantes posibles de las mujeres de aquella época. Por supuesto, los tiempos han cambiado. A lo largo de los siglos, las mujeres fuimos expandiendo cada vez más nuestros ámbitos de representación social, junto con la ampliación de nuestra noción de ciudadanía. De modo que hoy en día, la participación de las jóvenes en los movimientos sociales es numéricamente similar a la de los varones. Pero también existen muchos grupos y colectivos de mujeres que proponen agruparse entre ellas para reivindicaciones específicas de su género. Por ejemplo, los movimientos de mujeres que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos. En mi país, en Buenos Aires, en Argentina en general, están muy presentes las luchas, las reuniones por la despenalización del aborto y por la legalización del aborto. Bien, entonces, una de las claves que estoy proponiendo para el desarrollo de rasgos subjetivos creativos, de propuestas innovadoras, la disposición para acciones específicas que preserven la salud mental de las jóvenes y los jóvenes, es la construcción de algo que llamamos el juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? El juicio crítico es una forma de estructurar el pensamiento ligado al sentimiento de injusticia. Es un tipo de pensamiento que se consolida en la adolescencia, pero que ya ha encontrado precursores en la temprana infancia, a partir de la ruptura de un juicio anterior, que era el juicio identificatorio. ¿Qué ocurre? Que el juicio identificatorio de la tempranísima infancia opera con las reglas impuestas por el narcisismo temprano, donde no hay diferenciación yo, no yo. Una fase del desarrollo donde el supuesto es que yo y el otro somos lo mismo. Esta es la base del juicio identificatorio, en la base del narcisismo temprano. Pero a partir de la experiencia de frustración de este supuesto, el supuesto del juicio identificatorio y de esta modalidad de vínculo narcisista que habilita al juicio identificatorio, se quiebra, se resquebraja a partir del segundo año de vida en la temprana infancia, con la adquisición de la marcha y del lenguaje, especialmente la marcha que permite el alejamiento de la criatura en relación con la persona que lo cría y con quien se había identificado tempranamente sobre la base de los vínculos de apego, y el lenguaje también, la adquisición del yo y del no. Estos son rasgos que acontecen en el segundo año de vida y que habilitan, que permiten que una criatura deponga
esta modalidad del juicio identificatorio, por el cual yo, el otro, somos lo mismo, pensamos lo mismo, deseamos lo mismo, y entonces se inicia el juicio crítico. Va perdiendo eficacia de esta manera la premisa de que yo y el otro deseamos lo mismo, porque el juicio crítico consecuente a esta ruptura se instala a partir de la puesta en crisis de este supuesto con la experiencia de la diferenciación, del recortamiento del otro. Estos jóvenes, volviendo a los jóvenes en los movimientos sociales, habían sostenido la ilusión de que su capacitación, su empeño, sus actitudes de compromiso con sus estudios, los habilitarían para encontrar condiciones de vida y de trabajo que respondan a sus necesidades, construyendo sobre esta base el juicio identificatorio entre sus proyectos personales y el contexto social en el que se encontraban. Sin embargo, el contraste con la realidad y la frustración que resulta del contraste con la realidad los deja en una situación de crisis, para lo cual construir el juicio crítico les permitirá estructurar una diferenciación yo, no yo. Esto es, yo, el otro, en este caso, este contexto social laboral, no deseamos lo mismo. O sea, en este caso, el otro son las condiciones políticos, sociales y económicas que deben enfrentar. De modo que al construir el juicio crítico que remarca las diferencias, se preguntan qué otros destinos tendrán sus proyectos vitales. Este es el momento en que habrán de tomar decisiones creativas, con el diseño de proyectos innovadores que incluyan este proceso crítico que están elaborando. La unión con sus pares para desarrollarlos es un punto clave. Oponen la actitud de aislamiento o la respuesta de apatía o de indiferencia ante el riesgo de repliegue o de aislamiento, le pueden oponer la actitud de acompañamiento con quienes comparten sus frustraciones y sus proyectos de cambio. O sea, estoy destacando como factor de riesgo el riesgo del repliegue o del aislamiento, o la respuesta de apatía o de indiferencia. Y a estas respuestas se le opondrían la actitud de acompañamiento con sus pares, con quienes comparten estas frustraciones y pueden armar proyectos de cambio. De modo que lo que podía haberse constituido como situación traumática, otra vez, es enfrentada con procesos de reflexión crítica y con posiciones activas para provocar transformaciones en sus condiciones de vida. Se acompañan con la gestión colectiva de sus pares para poder lograrlo. Finalmente, cuando consideramos la salud mental de los sujetos, habitualmente analizamos estos factores de riesgo que les mencioné, pero también factores de protección para las condiciones del malestar subjetivo. En este caso, la propuesta consiste en tomar como factores de riesgo las actuales situaciones de crisis social y económica que llevan a que la gente joven tenga muchas más posibilidades que en otras épocas de padecer exclusión social y déficit en su autoestima, en tanto que constituirían factores de protección su inclusión en movimientos que los habilite para expresar sus necesidades de cambio y les permita desarrollar propuestas creativas e innovadoras con sus pares. Como podrán apreciar, aquel tradicional concepto de salud mental, que era equiparado a establecer condiciones de equilibrio y de armonía, está siendo reemplazado en este caso por otra hipótesis acerca de la salud mental. Una hipótesis según la cual son los sujetos comprometidos que van construyendo su salud mental a partir del enfrentamiento de las situaciones de tensión y de conflicto.
La perspectiva del género nos lleva a preguntarnos si las muchachas jóvenes perciben sus condiciones específicas de exclusión y de discriminación social, o si éstas quedan ocultas detrás del así llamado velo de la igualdad. Así lo denominó Marcela Lagarde en algún momento hace ya muchos años. Porque muchos estudios indican que aunque los discursos que se enuncian son políticamente correctos en cuanto a la igualdad de oportunidades y de acceso al mundo social y laboral entre varones y mujeres, en las prácticas estas condiciones todavía no se cumplen. Muchas jóvenes consideran que aquellos espacios ya han sido conquistados por las mujeres que las precedieron y que sus posibilidades actuales no necesariamente están vinculadas con las anteriores luchas de género. Pero, sin embargo, la persistencia de ciertos estereotipos de género aún presente en todos los contextos sociales, por ejemplo, respecto del ejercicio de la maternidad, por ejemplo, respecto de la violencia de género, incluyendo el feminicidio, aún presentes están en todos los contextos sociales, nos llevan a considerar que todavía es necesario un trabajo de reflexión crítica, de utilización del juicio crítico sobre una conciencia de género que sigue siendo desigualitaria e inequitativa para las mujeres. Pues persiste lo que llamamos ceguera de género, y debemos develarla para confrontarla, para no ceder ante ese velo de igualdad que impide percibir las desigualdades de género. Bueno, muchas gracias. Por ahora lo dejo aquí. Muchas gracias, Mabel. Yo quisiera preguntarte algo que me quedo pensando, antes a lo mejor de continuar ya con algunas preguntas del público que están llegando. Tú hablabas de esta desgenerización, ¿no? Y de cómo era importante, y que me parece muy interesante, plantear no solo como las diferencias intragénero, sino también las semejanzas intergénero, ¿no? Y planteabas también cómo estos movimientos, pues también han ido hacia esta idea de buscar puntos de encuentro, de buscar esta articulación, ¿no? Sin embargo, yo me quedo un poco con la duda. A mí me parece que la vivencia de muchas activistas, bueno, de diferentes ámbitos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los movimientos feministas, pero también en los movimientos lésbico-gays y los movimientos transgénero, donde son justamente las personas que están incluidas, que se incluyen públicamente en estos movimientos, las que se convierten después en objetos de agresión, que como que concretan estos miedos que para muchos están en las fantasías y que cuando llegan a la realidad se concretan y se vuelven literalmente pues personas a las que se agrede, a las que se violenta. Hablamos de muchos casos de feminicidios, producto justo de este rompimiento con los estereotipos y producto de este rompimiento de los roles tradicionales. E incluso pues de la transfobia y la homofobia como uno de los fenómenos pues que de pronto recibe mayores actos de hostilidad y de violencia. Entonces, ¿cómo podemos entender, por un lado, esta adscripción a los movimientos como una parte que promueve la salud mental, pero también por otra, pues que de alguna manera hace que te vuelvas o que te puedas volver un objeto que reciba violencia y que al mismo tiempo se exponga, por ejemplo, a una situación que pudiera resultar traumática? A ver, por eso mencioné a una figura tan histórica de hace siglos como Olympia de Gouges, objeto de una agresión tal como que le corten la cabeza. Todos los sujetos disidentes de algunas formas estereotipadas de convenciones sociales pueden ser blancos de violencia. Si hasta ahora mencioné a las mujeres que eran transgresoras a sus estereotipos de género tradicionales, podían ser víctimas de exclusión social,
o de condena social, o en el campo psicoanalítico, por ejemplo, consideradas enfermas, que había que curarlas, que había que ponerlas en posición aceptable como para que encuadraran dentro de lo que llamamos la normalidad de la femineidad. Y hemos padecido décadas y décadas de presión sobre las mujeres en estos contextos psicoanalíticos que bien nos han afectado. Cuando se trata de la gente transgénero u otros grupos, otros colectivos disidentes, cuestionadores de formatos habituales estereotipados de género, por supuesto que también vamos a contar que van a ser blanco de agresiones. Entonces, yo soy una persona, al interior del movimiento feminista hay muchos debates en este momento. Yo soy una persona transinclusiva, o sea, hay situaciones que son trans excluyentes en relación con las personas transgénero y algunos movimientos que agrupan mujeres. Mi pregunta en relación con esto es quién es el sujeto político en este momento, porque entiendo que los jóvenes con los movimientos sociales y las jóvenes se han constituido como nuevos sujetos políticos y han de incluir también a la gente transgénero y a toda la gente que quiera ubicarse en alguna posición de género o que no quiera ninguna posición de género. Esta es mi actitud en este momento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues si les parece bien, podemos pasar a preguntas que vienen del público. Muy bien. Dicen, ¿y las redes sociales qué papel juegan en el tema de las polaridades? Las reglas sociales. ¿Las redes sociales? Las redes sociales. Las polaridades se refieren a elementos que polarizan a la sociedad. Yo supongo que sí. A polarizar. Sí, ajá. Yo pienso que sí es un hecho que polarizan muchísimo. Y las redes sociales, pues como todo, ¿verdad? Puede ser hiperpositivo en términos de comunicación, de información, de toma de conciencia, o pueden ser elementos muy negativos porque empiezan a manejar una noticia que no es verdadera, que se va todo el tiempo socializando cada vez más, polariza la sociedad. Por ejemplo, México es políticamente un país polarizado ahora, visiblemente como nunca. Yo creo que es un país siempre polarizado, pero ahora es muy visible. Entonces, las redes pueden contribuir a esa polarización. El ejemplo típico es la pandemia, ¿no? Si hay una información oficial respecto a cómo debemos comportarnos para bajar el riesgo, ¿no? Las personas que apoyan al gobierno van a socializar esa información como hay que hacer caso porque estamos en riesgo. La sociedad que está en contra del gobierno va a usar eso para decir, está mal dicho, no se dijo a tiempo, eso está mal, son responsables únicos de la pandemia, es por ellos que hay muertos, ¿no? Entonces, ellos lanzan esto a redes sociales y la otra parte se enoja y la sociedad se va polarizando cada vez más, sin tener la posibilidad de un diálogo constructivo, donde uno diga, a ver, platícame bien qué es lo que están diciendo, porque a lo mejor son elementos que debo asumir. O bien yo te digo que no por tales y tales motivos. Pero realmente es muy conocido que en redes sociales, incluso a nivel de medios de comunicación, periodistas, se dan con todo, con calificativos y con poco análisis. Entonces, las redes están contribuyendo a polarizar. También a visibilizar cuestiones que deben visibilizarse. Pero yo creo que nos falta mucho trabajo de colectivos, de construcción de espacios, de tolerancia y respeto. No tenemos esa tradición y tenemos que construirla. De otra manera, no vamos a poder avanzar, ¿no? Vamos a generar más polarización. Ese es mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo con esa posición. Así es. Muy bien. Por otro lado, preguntan, ¿cómo se desarrolla esta capacidad de adaptación que requieren los
jóvenes ante una realidad que será la permanente, ¿no? Esta serie de cambios, estas pandemias que probablemente pudieran ser recurrentes y que se vuelvan parte a lo mejor de una existencia, ya como, no como una eventualidad. ¿Cómo desarrollar esta parte de adaptación? Si me preguntas a mí, yo tengo mucha resistencia contra el concepto de adaptación. Me parece que implica una manera de acomodarse a la adversidad que no es creativa, no es productiva y no es propositiva. Yo pienso que la mejor manera de enfrentar estas situaciones, por más recurrentes que sean, es tener una actitud propositiva de cambio, de transformación, y especialmente de lo que planteé antes, de agruparse entre pares para proponer soluciones creativas. Y también no solamente entre pares de la misma generación, porque aquí estamos hablando de la gente joven en relación con los movimientos sociales, pero también son necesarios diálogos intergeneracionales, porque si no, la gente mayor, la gente que tenemos más de 65 años, quedamos siempre en posición de desventaja, de vulnerabilidad, de precariedad, y no podemos hacer oír nuestra propia voz respecto de lo que queremos proponer y que también se nos respete o se nos escuche, como decía Lucero. Así como nosotros estamos dispuestos a escuchar a las jóvenes generaciones y a acoger con buena medida y con muchas ganas lo que tengan para proponernos, también que nos escuchen a nosotros. La gente joven, las generaciones de gente mayor, tiene mucho para decir y para opinar a partir de la experiencia vivida. Entonces no tenemos que ser aquellos que solamente hay que cuidar y preservar recluidos en el fondo de sus viviendas. También podemos proponer respuestas creativas, ¿cierto? No sé qué pensarás, Lucero, de esto. Claro, me estaba acordando, les quería contar, acabo de escuchar una entrevista a Isabel Allende que narraba su vida y cómo ella se volvió feminista y hace la literatura que hace y es una mujer tan empoderada, ¿no? Y decía, yo le debo ser feminista a un abuelo que adoré, que era un patriarca, que siempre decía que las mujeres éramos inferiores, que no teníamos un lugar en el mundo, y adorando yo a mi abuelo, me volví feminista, contrastando eso y demostrándole que no era así, porque como buen patriarca tenía sus fisuras y contradicciones. Y entre las cosas que le enseñó es que la independencia de las mujeres, que él consideraba muy difícil, pasa por la independencia económica y muchos elementos de cómo se posiciona uno en el mundo. Como condición, no como que por eso ya la hiciste, ¿no? Pero sin eso, si siempre te mantienen y no tienes autonomía, pues es muy difícil la libertad. Dice, claro, yo tomé ese consejo como la condición a seguir para poder liberarme, ¿no? Y decía al final, les quiero decir a las jóvenes, porque la entrevistaban jóvenes, que me parece extraordinaria su lucha, que muy bien, que yo las acompaño, que empatizo, pero que yo tengo mi propia lucha, que no me he muerto y no quiero que hablen de mí como del pasado. Es decir, tengo mucho que aportar y dialoguemos, porque ustedes traen una energía que yo ya no tengo por lógica, pero yo tengo un conocimiento y una experiencia que ustedes por lógica tampoco tienen. Y nuestras luchas son cosas de las que deben aprender, pero no es el pasado. O sea, nosotros estamos siendo personas que propician cambios, estamos siendo personas que toman conciencia y tratan de contribuir a que otros lo hagan, ¿no? Pues me pareció genial porque sí se posicionó como nada de meterme en el libro de historia y de que yo ya me quedé en mi casa porque no me voy a quedar, ¿no? Responsablemente se cuida, pero tiene un futuro y como tal se conduce, ¿no? Un futuro creativo, pero también un futuro en el mundo de presencia, porque pues esto, como muchos procesos del mundo, va a pasar y vamos a volver al mundo. El caso es cómo vamos a volver y qué aprendimos que realmente nos haga mejores, ¿no? Claro. ¿Puedo
agregar algo a esto? ¿A esto Por supuesto. Yo creo que hay problemas entre los géneros, situaciones de tensión y de conflicto y de violencia, pero también entre las generaciones, planteado de esta manera, como lo dice esta mujer, y como lo recuerda Lucero. A ver, cuando hacemos estudios de género, una de las cuestiones en que nos fijamos bastante cuando enfocamos la construcción de las subjetividades es acerca de las relaciones de poder. Y resulta que enfocamos desde los estudios de género un contexto social que llamamos una cultura patriarcal capitalista. Y dentro del patriarcado capitalista, quienes pueden ocupar posiciones de poder son aquellas gentes que pueden tener diversos recursos económicos. Y la pregunta ¿es la única forma de ocupar posiciones de poder para que solamente seamos sujetos productivos y consumidores? Porque van juntos, ¿no? ¿Es solamente el poder adquisitivo el que nos vuelve sujetos en una cultura como la nuestra? Las mujeres y las personas mayores, ya que estamos considerando género y generación, las personas mayores podemos tener otras fuentes de poder, no necesariamente las que impone el poder adquisitivo. Por ejemplo, en este caso, como el que citaba Lucero, el poder de la enunciación. Yo me defino como sujeto, y quién soy como sujeto, y cuál es mi repertorio deseante, como lo planteaba hasta ahora, y cuál es mi posibilidad de ejercer un juicio crítico. Todo esto hace a un poder específico que podemos tener también la gente mayor, que no entra quizás dentro de los cánones clásicos del capitalismo patriarcal, entra dentro de otros parámetros. Entonces estoy proponiendo otras modalidades culturales que incluyen a esta modalidad generizada y también a esta generación. Muchas gracias, muy interesante. Nos pregunta Isabel Carballo, bueno, les pregunta a ustedes más bien, ¿cómo se fomenta la reflexión crítica e introspección dentro de un movimiento para que sea capaz de identificar y prevenir las posibles rupturas producto de las estructuras de personalidad y violencias de género? Yo conozco algunas modalidades, no sé si Lucero querrá comentar otras. Acá en Buenos Aires está muy en auge, por ejemplo, los grupos de reflexión para la deconstrucción crítica de las masculinidades más convencionales, de lo que llamamos las masculinidades hegemónicas. Esas modalidades de subjetivación masculina sobre la base de la violencia, del desdén por el otro, de la falta de empatía. En este momento, un buen recurso para fomentar la reflexión crítica es esta modalidad de grupos de reflexión de varones, por ejemplo, que aspiran a deconstruir sus masculinidades hegemónicas porque saben, porque toman conciencia en estos talleres, en estos grupos, de que hacen sufrir a otras personas, a sus semejantes. No solo sufren ellos, sino que además hacen sufrir a sus semejantes. Para mí, si me preguntan, el peor sufrimiento que padece un hombre con estas masculinidades hegemónicas convencionales es que se mueren antes de tiempo. Y no queremos que nuestros pares masculinos se mueran antes de tiempo. Queremos que cuiden su salud, que cultiven la noción de cuidar, como decía Lucero antes, cuidarse y ser cuidados. Que esto también tendrían que aprenderlo. Esta es una de las modalidades que conozco de facilitar la introspección y la reflexión crítica. Y yo creo que las mujeres hemos avanzado mucho porque hemos conversado, que además se vale entre mujeres que nos acompañemos, que nos desfoguemos, que hablemos de lo importante. Los masculinos hegemónicos están obligados a hablar de pura superficialidad
que tiene que ver con dinero, poder, potencia, competencia, y nunca de sus grandes dolores. Por eso también no hacen medicina preventiva, se mueren antes, luego se drogan, se alcoholizan, porque realmente es un dolor emocional terrible, ¿no? Y estos grupos en donde ellos pueden hablar son muy buenos para generar conciencia. Ahora en la UNAM que hemos tenido un movimiento de mujeres jóvenes muy importante con paros en facultades, las autoridades han empezado a tomar conciencia como nunca antes y visibilizando y tratando de atender. Vamos a ver qué tanto logran hacerlo, pero una de las cosas que hicieron fue una nueva coordinación de género, que ahora sí por primera vez está integrando los esfuerzos de todas y todos, ¿no? En la universidad. Yo formo parte de un centro regional que está en Cuernavaca, de investigación multidisciplinaria, y tenemos un programa de equidad y género, que a diferencia del de violencia, lo que hace es dar alternativas, no tanto diagnóstico de violencia, sino qué hacer, construir culturas de paz, una nueva ética de relación, una nueva ética de cuidados, más hacia eso, ¿no? Y bueno, nos han invitado a esta coordinación, y una de las acciones que me parecen muy favorables es empezar a trabajar sistemáticamente con los adolescentes que entran al bachillerato en la UNAM, que son muchísimos, 150,000 alumnos. Entonces, yo les hablaba mucho de no llegar descalificando, estigmatizando por ser hombre, que muchos así lo han vivido, ¿eh? Cuando se habla de género es, voy a ir a que me insulten porque yo soy lo peor del mundo. Digo, justo hay que romper esa idea. Nosotros no queremos que ellos se sientan así, queremos dar una idea comprensiva de que todos somos construidos socialmente y todos y todas tenemos que deconstruirnos. No es solo su trabajo, también el nuestro, porque no podemos decir que todas las mujeres han tomado conciencia y se dan cuenta del mundo. No es verdad, hay mucho trabajo por hacer. Si lo hacemos conjuntamente, mejor aún. Entonces se van a impulsar que haya asignaturas con perspectiva de género, que haya talleres que los propios jóvenes puedan impartir, como para tener espacios de reflexión. Yo creo, retomando también lo de las redes, necesitamos espacios donde de verdad podamos compartir, donde podamos mostrarnos sin sentir miedo a ser juzgadas o juzgados. Mi experiencia es que cuando uno llega con una posición abierta, comprensiva, empática, los jóvenes se abren, los jóvenes varones que dicen es tan difícil que hablen, no necesariamente, depende cómo uno llega a tratar de dialogar con ellos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay mucha verticalidad, mucho ejercicio de poder desde arriba, muy poca modestia, entonces los jóvenes son muy contrarios a la prepotencia, a la imposición de cosas. Y si uno no comparte eso, pues muy naturalmente se establece una relación más de pares. Ahora sí que con independencia de la edad o del conocimiento que da la academia, ¿no? O sea, todos podemos aprender del resto de lo humano y hay que estar abierto a ese aprendizaje y demostrar que uno está abierto a eso. Y yo creo que ahí hay diálogos muy fructíferos. Se necesita dialogar con respeto y tolerancia. Todos contra todas y todas contra todas y todo lo que se pueda para poder construir conciencia. De otro modo no se puede. Y yo creo que estamos tan mal, por lo menos en México, ¿no? El nivel de la violencia, el feminicidio, ahora están capturando y descuartizando muchachitos de 14 años en el centro de la Ciudad de México. Es una cosa espantosa lo que se está viviendo acá. Y todo eso, si lo asumimos como un reto social de transformación, vamos a lograr cosas buenas. Si sigue siendo una nota amarillista o nuevamente elementos que solo polaricen, no vamos a avanzar. Y la verdad nos está llegando el agua al cuello. No es posible seguir como estamos. Y mucho de esto es esto, ¿no? El Estado de Derecho, la impunidad, cómo se aplica la ley, pero también cómo nos relacionamos. Las relaciones son de maltrato. Hay que construir relaciones de buen trato. Y bueno, eso es desde el aula y en todas nuestras relaciones, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho en eso y podemos tener éxitos importantes en colectivo. Eso diría yo.
Claro, entonces, partiendo de que esta estructura heteropatriarcal justamente no solo afecta a las mujeres, sino afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Que nos obliga a reproducir ciertas estructuras, ¿no? Y reproducir ciertas condiciones. Muy bien. Pues un poco sobre la misma línea, creo quizá, también preguntan que cómo explicar los casos en que son justamente pues, los movimientos sociales desde los lugares donde se genera la violencia. Ponen como ejemplo las marchas feministas aquí en la ciudad como generadoras de violencia. No sé ustedes qué piensen. Bueno, hemos tenido largos debates sobre esto en otras reuniones con Lucero también, porque acá en Buenos Aires la experiencia es muy diferente, así que nuestras marchas feministas son absolutamente pacifistas, pero y criticamos todas las formas de violencia, porque nos parece que es una reproducción a la inversa de la violencia patriarcal, y entonces aquello que hemos criticado tanto, corremos el riesgo de reproducirlo con estas formas de violencia. Sin embargo, estos planteos de Buenos Aires o de Argentina no son muy aceptables en México, y muchas veces me han explicado por qué. Quiero hacerles una aclaración. En Argentina hemos tenido una dictadura militar feroz, y muchos de nosotros hemos padecido los efectos de esa violencia durante ese tiempo de dictadura. Entonces hemos quedado hipersensibilizadas ante cualquier forma de violencia. Violencia material, violencia simbólica, violencia verbal, violencia de todo tipo. Entonces nos parece inadmisible soportar más situaciones de violencia. Yo lo he padecido en mi familia, con mis amigos, con mis colegas, con compañeros que han desaparecido, han sido torturados, han sido exiliados, han padecido muchas formas de violencia y no queremos reproducirlo. Por eso nos quedó un cierto repelús con respecto de distintas formas de violencia. Pero entiendo, porque ya la gente mexicana me ha explicado muchas veces que hay una situación distinta, así que no sé si quisieras explicar, Lucero, lo que han observado ustedes. Sí, en realidad yo he asistido a muchas de las marchas de las chicas, ¿no? Y lo que noto es que hay una gran mayoría de chicas que están en el ánimo que Mabel plantea, que coincide con lo que pasa en Buenos Aires. Y hay un grupo pequeño de chicas que están muy enojadas y sí rompen y sí pintan. Y eso es criticado incluso por los mismos colectivos, ¿no? Lo que sucede, que le hemos tratado de explicar a Mabel, es que ellas vienen de una situación donde tenemos varios feminicidios diarios y donde tenemos un nivel de impunidad del 98% en el caso mexicano. En Argentina no tienen ese nivel de feminicidio y cuando se dan los casos hay un seguimiento, incluso hay un escándalo social de tal envergadura que aquí es el binomio sociedad-estado. En México hay indignación, pero muchas veces soterrada, y son pocas para la dimensión del problema, son pocas las mujeres que se manifiestan. Mi punto de vista es que si la sociedad en su conjunto se manifestara por millones, no por decenas, millones de personas, que saliéramos a mostrar nuestra indignación, quizá tendríamos más éxito y la violencia sería menor. Yo creo que ellas también desesperan ante la indiferencia social en una situación que es verdaderamente grave, que no es comparada con nada, ¿eh? O sea, no hay otro país que tenga la situación de violencia contra la mujer que tiene México, que se traduzca en feminicidio diario, ¿no? Ahora, los hombres también dicen somos muchos más, los muertos hombres, es verdad, es verdad. No, no los asesinan por razón de género, los asesinan por otras muchas causas, pero sí son muchos más que las mujeres que mueren. Es un ambiente de violencia, como les decía, generalizado. Y yo creo que en ese contexto hay que analizar el tema, ¿no?
Claro, y que además, pues no solo es el contexto, ¿no? Creo que también esto nos remite un poco a lo que decía Mabel también en su charla, cuando hablaba justo de estas emociones intensas, ¿no? Que están en el individuo, ¿no? La furia, la ira, la angustia, que finalmente, pues no, quizá no tienen otra forma de canalizarse más que a través justo de estos espacios, ¿no? De posibilidad de construcción a través de los cuales, pues dicho sea de paso, también se han conseguido logros, ¿no? Como tú señalabas con el caso chileno, por ejemplo, ¿no? Pregunta también por acá José Chergovsky, desde su experiencia clínica tan enriquecedora, ¿cuáles son las figuras de identificación que a nivel de emergentes de los adolescentes con los que trabajan más evocan en este imaginario colectivo en el 2020? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cuáles son las figuras que evocan los adolescentes como modelos de identificación? Correcto. Sí. No creo que haya figuras paradigmáticas como hubo en otras épocas respecto de líderes sociales definidos o líderes políticos definidos, sino que es un conjunto muy heterogéneo, muy variado, muy plural. Hay muchas figuras de identificación con gente que hace música, personajes, por ejemplo, del rock, especialmente acá en Argentina del rock nacional, que son tomados como modelos de identificación, no solo porque hagan música, sino porque ofrecen valores para la gente joven que les permiten identificarse. También hay algunas figuras políticas en este momento que operan como figuras de identificación, pero no son muchas y no son muy notorias. Pero hay una inclusión de gente joven en la política, en el quehacer político, que también buscan como modelos identificatorios gente que está en el campo de la política. Y luego lo que persiste siempre tradicionalmente, que son figuras familiares. Aunque muchos dicen yo no quiero ser como mi padre, y entonces hacen una reflexión crítica sobre figuras paternas muy tradicionales, muy convencionales. A veces yo no sé si la persona que me preguntó tiene experiencia para hacer grupos de varones, pero cuando uno hace, por ejemplo, talleres de reflexión con varones, y por ejemplo plantea las escenas deseadas en los vínculos familiares, hay una que con los muchachos, con los varones siempre insiste, que es haber recibido un abrazo paterno de reconocimiento, de amorosidad, de un vínculo amoroso con el padre. Y la crítica de los muchachos es cómo mi padre no me ofreció esa experiencia. Y entonces piensan que si pudieran, el día que quieran ser padres, si es que quieren serlo, sí ofrecerían una experiencia así de amorosidad, de contacto y de contención de esa manera a sus propios hijos. Esto va en la línea de cuando buscan figuras de identificación al interior de una familia. Mabel, creo que esta pregunta apunta hacia un lugar que me parece que es muy interesante, porque tú subrayas un poco que habría que hablar a lo mejor de subjetividades más que de identidades, entiendo. Y aquí justo hacen una pregunta de cuáles serían como los parámetros para diferenciar una identidad sana versus una identidad que apunta hacia lo patológico. Esa es una pregunta muy difícil para mí, que vengo cuestionando criterios de salud o de normalidad y de enfermedad desde hace mucho tiempo. Entiendo que los parámetros que ubican a la gente como normal o como enfermiza debemos revisarlos, pero agudamente, a la luz de las nuevas construcciones de género que tienen varones, mujeres y todas las personas que se ubican en alguna posición de género. Entonces, hablar de subjetividades saludables o de subjetividades enfermizas
me pone en una situación difícil de aceptar y de entender. Quizás, como trabajo en clínica psicoanalítica, analizando sujetos específicos, puedo quizás comentar qué tendría desde cierto punto de vista de enfermizo y qué tendría de saludable un sujeto que estemos estudiando. Pero no lo generalizaría para todo un colectivo de gente, varones, mujeres, jóvenes, ancianos. De ninguna manera haría esa generalización, y mucho menos un decálogo de lo saludable y lo enfermizo para cada uno. Eso entraría dentro de un modelo más bien médico-psiquiátrico, que trata de catalogar y ubicar a la gente dentro de determinados parámetros, asociado muy, muy íntimamente con la industria farmacéutica, que prescribe remedios, medicamentos, para quienes consideren enfermizos, para poder normalizarlos o curarlos, hacer lo que ellos llaman el proceso de cura. Como no estoy de acuerdo con esos criterios, entonces no podría moverme dentro de estos parámetros de saludable o enfermizo. Hablabas hace rato de entrar a estos movimientos sociales también como una salida creativa, ¿no? Una salida hacia lo saludable también, ¿no? O a salir de estas posiciones tóxicas, referías un poco, ¿no? Y creo que aquí sería interesante a lo mejor preguntarnos qué condiciones podrían apuntar, por ejemplo, hacia una adaptación, hablábamos hace rato, o a reproducir parámetros, o, por otro lado, tender hacia estas salidas más creativas. Sí, quiero responder tomando en cuenta mi propia experiencia. Hoy propuse un criterio que es el de la reflexión crítica, del juicio crítico. En mi propia experiencia, mis mejores maneras de pensar han sido en forma grupal, colectiva. Todos mis libros están publicados y escritos con colegas con los cuales me he reunido para poder pensar juntos. Para mí, el pensar juntos es una de mis mejores maneras de pensar, y es lo que recomiendo para poder disponer de la creatividad de cada uno. No creo que se pueda ser tan creativo si uno está en solitario, apartado del mundo. Creo que los mejores recursos de creatividad están en el compartir con pares, aunque pares sean intergeneracionales también. Claro, la importancia también ahí justo del compartir y el vínculo, ¿no? Así es. Mencionan también por aquí la importancia de considerar la infiltración en las marchas y en los movimientos, ¿no? Dice Fernando Valadez que excelentes las intervenciones y que es tu fan, Mabel. Yo también me adscribo a ese grupo. Tienes acá tus groupies, ¿no? Que creo que somos varios. ¿Qué piensan ustedes sobre estas estrategias de desarticulación de los movimientos sociales? Por ejemplo, esta infiltración, esta manipulación de pronto también de los medios, como pues a señalar ciertas cosas que pudieran parecer más destructivas que constructivas en los medios, como para generalizar a todo un movimiento. O señalarlo como, por ejemplo, las marchas feministas como violentas, por ejemplo. Sí, pues incluso los teóricos de los movimientos sociales trabajan esto. Cuando surge el movimiento, surge también mecanismos institucionales de desmovilización y desprestigio. Los movimientos, pues como toda acción política pública, requiere de legitimidad. Si tú deslegitimas un movimiento, lo estás minando, lo estás dando en el centro de su posibilidad. Y yo creo que muchas veces hay intencionalidad de que esto no progrese, sobre todo cuando son movimientos que están llegando al corazón mismo de la desigualdad, a las causas más profundas, cuando se está develando una realidad donde perjudicas intereses. No tengo duda de que se mueven muchos mecanismos que pues uno desconoce porque no eres parte de ese aparato, pero puedes sospechar que están, ¿no? Porque hay intereses creados poderosísimos que intentarán que eso no triunfe. A mí me parece como muy lógico. Y los teóricos lo trabajan, ¿eh?
que siempre hay que estar muy alertas a estas situaciones porque son generales en el mundo. Claro. Eso podría yo decir. Gracias. Lucero, nos quedan unos minutitos para cerrar, entonces no sé si ustedes quisieran decir a cada una unas palabras finales, algo con lo que quieran ustedes cerrar este conversatorio. Claro, ¿quieres tú, Mabel, primero? Y yo cierro al final, ¿o cómo quieres? Bueno, solo diría que tenemos que prestar mucha atención a nuestra inserción en América Latina, donde coexisten rasgos culturales de algunas sociedades, de algunas ciudades muy modernizadas, como puede ser, bueno, yo vivo en Buenos Aires, que es una ciudad, quienes la conocen, es una ciudad muy modernizada, pero tenemos también al interior de nuestro propio país y en toda Latinoamérica otros contextos, otras ciudades, otros pueblos, otras localidades que tienen especificidades culturales propias, modalidades económicas propias y de cuidados entre sí y de la salud y de cuidados comunitarios, que creo que es necesario prestarles atención y ver qué pueden aportar en el conjunto, en un conjunto que haga sinergia entre las modalidades más modernizadas, quizás hipermodernizadas de una ciudad como la que yo vivo, como otros lugares donde tienen rasgos quizás más o menos modernos o incluso premodernos, ¿no? En culturas donde hay rasgos, donde existe todavía un padre, patrón patriarcal que rige los destinos de toda la gente de esa comunidad. Y eso también se da, todavía hay esas formas en nuestra América Latina. Entonces, generalmente tendemos a una mirada muy, bueno, quizás ustedes hacia el norte, recién Lucero hablaba de las formas, de las corporeidades, de las formas de los cuerpos sajones. En Buenos Aires quizás miramos también mucho a Europa, entonces podemos tener tendencias para mirar para otros lados y no mirarnos a nosotros mismos con nuestras propias riquezas. Quisiera que acentuemos más estas modalidades propias latinoamericanas para valorarlas, para aquilatarlas como parte de nuestro capital social, cultural, nuestra experiencia, y que podamos sostenerla todo lo que podamos, a pesar de la globalización, como sostiene Lucero, porque desde mi punto de vista, la globalización es un proceso asimétrico y desigual, en donde, si bien algunos lugares, algunas personas, algunas corporaciones se fortalecen, otras ciudades, pueblos, personas se debilitan y caen. Entonces creo que tenemos que mantener una actitud crítica y mi posición para con Latinoamérica es eso. Esto es lo que les quería transmitir. Que por ahí a lo mejor es justo la tecnología también como algo que nos puede permitir esta mayor comunicación y esta ruptura también de fronteras, ¿no? Nada más hay que desarticular lo colonial para poder voltear a vernos ahora de este lado, hacia el sur, ¿no? Algo más de colonial. Yo coincido plenamente con el punto de vista de Mabel. No es casual que hemos trabajado tantos años juntas y que para mí es un gran gusto. Yo cerraría nada más con una reflexión de que hemos visto que estos movimientos tienen éxito en varios sentidos, porque ayudan a tomar conciencia, tienen impacto en la conciencia colectiva, han ayudado a cambiar mentalidades y despiertan la ilusión de esperanza. Y algo tan necesario ahora, ¿no? Que no es indefectible, no es irremediable. Esta idea que en México tenemos muy comúnmente de que otro mundo puede ser posible. Y con eso concluiría. Muchas gracias. Con eso cerramos entonces con Otro Mundo Puede Ser Posible. Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy, el haber compartido con nosotros sus reflexiones, sus resultados de esta investigación tan interesante. Les recordamos el nombre del libro, por favor, y si es posible, dónde se puede conseguir, si se puede conseguir virtualmente o en físico. Sí, se puede. De las dos maneras, simplemente entren a la página de
el CRIM, como suena UNAM, el área de biblioteca, publicaciones, y ahí puede ser en PDF o puede ser adquirido físicamente, como lo prefieran. Sí, ahí está. Y es Los jóvenes en movimiento En el mundo globalizado, editado por la UNAM y coordinado por una servidora. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Mabel. Un placer tenerte por acá. Esperemos que pronto podamos tener otros espacios. Muchísimas gracias, Lucero. Creo que contigo puede ser un poco más fácil articular cosas, ¿no? La Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo es una asociación que ha participado en diferentes, a través de diferentes acciones colectivas, ¿no? En diferentes situaciones, y creo que sería muy interesante el poder articular cosas, el poder hacer proyectos, el poder encontrar, pues también formas de participar en esta construcción de otro mundo posible. Entonces, pues, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, mucho gusto, y gracias a todos por acompañarnos. Queremos recordarles dos cosas, dos avisos rápidos. Recordarles que en la parte del chat que ustedes tienen en la plataforma, ahí es un espacio para que haya un diálogo entre los mismos asistentes, pero que si quieren entrar en contacto con los ponentes es necesario que hagan sus preguntas en el espacio asignado que dice preguntas. Y pues los esperamos en las próximas mesas simultáneas. Muchas gracias, hasta luego y buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar. Hasta luego. Adiós.